Buenas tardes, vamos a dar inicio a la nueva, es la parte de cardiovascular y vamos a empezar con el primer capítulo de esta unidad, que son los síntomas y los signos cardiovasculares. Entonces, vamos a hacer un muy breve recordatorio de los componentes del aparato cardiovascular. Recordemos que es la función más importante del sistema cardiovascular es llevar la sangre oxigenada a los tejidos y recoger la sangre desoxigenada para su reoxigenación. Y esta función la realiza en coordinación con el aparato respiratorio. El sistema cardiovascular está formado pues básicamente por el corazón, las arterias que van a llevar la sangre oxigenada, las venas que van a retornar la sangre sin oxigenación para su oxigenación, los capilares que son vasos delgados que están encargados de la distribución de sangre hasta los tejidos, y los linfáticos que pues van a mantener la homeostasis de la parte extravascular. Para mayor descripción de esto, voy a dejar dos links más en la clase para que ustedes puedan repasar la anatomía del corazón, sobre todo las cavidades y todo. En el aparato cardiovascular, el centro de esto es el corazón. El corazón es un órgano que está ubicado en el mediastino, en la parte central, ya en la ubicación en el tórax, y está rodeado por otras estructuras importantes como son el pulmón, como son el esófago por la parte posterior y del que salen los grandes vasos. En la parte inferior descansa sobre el diafragma y además pues tiene una cubierta que es el pericardio que le permite evitar los roces con los otros órganos. Como les decía, una descripción un poco más detallada de esto no va a la materia y les he dejado dos links de dos videos que puedan profundizar más respecto a la fisiología y a la anatomía general del corazón. Entonces, como les decía, el corazón es un órgano que está formado básicamente por un tejido especializado que es el músculo cardíaco y que está dividido en cavidades. Son 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos que están interconectados entre sí, separados por estructuras fibrosas que constituyen las válvulas cardíacas. Además de cada cavidad, los podemos dividir en lados izquierdos y derechos, va a salir un par de grandes vasos arteriales y venosos. Y así que en el lado derecho vamos a tener los vasos venosos que van a llegar a la aurícula derecha, ¿ya? Y del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar. Y en el lado izquierdo vamos a tener que las venas pulmonares que retornan a la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo la salida de un gran vaso que es la aorta. ¿Ya? Entonces es una organización muy general del corazón. Y pues la circulación sanguínea está de una manera coordinada, de tal manera que llega la sangre no oxigenada, es impulsada por el latido cardíaco a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones por oxigenación y es devuelta la sangre oxigenada a las venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo y distribuida por la aorta para el resto de los tejidos. Entonces esto es un ciclo cardíaco que se da continuo y de manera permanente en nuestro organismo. Hay dos tipos de circulación en general, podemos dividirla en dos, una que llamamos la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. La circulación sistémica parte del ventrículo izquierdo que impulsa sangre oxigenada a través de la aorta y distribuida a todos los tejidos del organismo. Una vez que la sangre oxigenada deja el oxígeno, pues empieza a llenarse de CO2 y esto lo hace a nivel de los capilares y se van a formar las venas que van a retornar al corazón por dos grandes venas que son las
las cavas y que van a terminar en la aurícula derecha. Y esta aurícula derecha va a pasar la sangre al ventrículo derecho y esta sangre no oxigenada del ventrículo derecho va a pasar por la contracción a la arteria pulmonar y en la arteria pulmonar se va a dar la oxigenación de la sangre para nuevamente ser devuelta por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, como ven, la circulación mayor vendría a ser la circulación que lleva la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el resto de los tejidos y la circulación menor representaría la oxigenación de la sangre, es decir, la llegada de la sangre desde las arterias pulmonares, ya la oxigenación y la devuelta a las venas pulmonares. Este sistema está coordinado, como les decía, con el corazón y permite que se mantenga la homeostasis de oxígeno y CO2 en el organismo. Para fines prácticos también nos permite dividir al corazón en dos, uno derecho y otro izquierdo. El izquierdo, que son las cavidades encargadas de la circulación mayor, si quiere, llevar la sangre oxigenada, y el derecho, que estaría encargada de la circulación menor, que trabaja en coordinación con los... Bien, vamos a hablar ahora de las enfermedades cardiovasculares, que recordemos son la principal causa de muerte en todo el mundo, y se calcula que hay alrededor de 17 millones de personas con enfermedades cardiovasculares. Ya 17 millones de personas murieron por estas causas, que representan el 30% de las muertes en el mundo. Estas enfermedades afectan en su mayor medida a personas de ingresos bajos y medios y son responsables del 80% de las defunciones en estos países. Entonces, la mayor parte de las causas asociadas a enfermedades cardiovasculares, sin embargo, son absolutamente prevenibles. De ahí que tenemos este cartel acá que debería aparecer después. Ya, entonces eso hace que el reconocimiento de estas enfermedades y su rápido tratamiento sean prioridad para los sistemas de salud mundial. Entonces, es importante que nosotros, como profesionales en salud, sepamos cuáles son estas enfermedades, distinguirlas de otras patologías para establecer también una serie de criterios para su prevención. Al ser absolutamente prevenibles, ¿qué son las medidas de prevención más importantes? Entonces, dentro de las medidas de prevención más importantes, aquí he citado solo 2 artículos que están en relación a lo que nosotros hacemos en fisioterapia. Se estima que si todo el mundo realizara una marcha a paso ligero, más o menos 4.8 a 6 kilómetros por hora, durante media hora, o sea, caminar lento, no necesariamente rápido, durante media hora, la mayor parte de los días de la semana, tampoco todos los días, podríamos prevenir el 30% de las enfermedades de las muertes por enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es una situación muy importante porque nos habla de que la actividad física es una de las formas más importantes de prevenir y más simples. No necesitas tener un gimnasio ni ir al gimnasio, simplemente mantener una vida menos sedentaria. Lo mismo dice que la investigación en personas con riesgo de enfermedad cardiovascular ha indicado que el ejercicio supervisado, y en este caso por un profesional que es el fisioterapeuta, junto con una dieta, van a ofrecer mejoría significativa en parámetros de presión arterial, peso corporal, calidad de vida y otros indicadores de salud al cabo de un año. Esto resalta la importancia que tiene que el fisioterapeuta entienda bien de qué se tratan las enfermedades cardiovasculares y sobre todo sea partícipe activo de la prevención y también de la rehabilitación de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Como hemos dicho, es la causa más importante de mortalidad en el mundo y principalmente en los países en desarrollo, lo cual hace que tengamos que enterarnos, estudiar y trabajar más en estas patologías. Bien, la mayor parte de las patologías cardíacas van a tener síntomas específicos y de ellos uno de los síntomas más importantes es dolor torácico. Ahora, ¿qué es el dolor torácico? Es un dolor originado en cualquier estructura del tórax.
no necesariamente un dolor en el tórax representa una patología cardíaca. Eso es importante de distinguirlo. Pero cualquier dolor torácico produce un gran susto, una gran alarma en la persona, porque siempre nos vamos a imaginar que se trata de una patología cardíaca. Y eso hace que represente un gran número de consultas en emergencia, 5% de las consultas en emergencia. Pero no todos los dolores del torácico se refieren a dolores del corazón. Hay una serie de estructuras en el tórax que pueden producir dolor, como por ejemplo la tráquea, los bronquios, los grandes vasos, la arteria, la aorta pulmonar, el corazón como principal elemento, las pleuras, el diafragma, el pericardio, el esternón y las costillas, es decir, toda la pared torácica junto con los músculos torácicos, y también puede ser por vecindad, los órganos del aparato digestivo como el estómago, el duodeno, el páncreas, la vesícula biliar. Es decir, hay una gran variedad de órganos, de sistemas que pueden presentar dentro de sus manifestaciones dolor torácico y no necesariamente ser el único el corazón, porque estas estructuras van a tener esta localización en el tórax. Esto está dado por principalmente la inervación. La mayor parte de las estructuras torácicas están inervadas por los dermatomas C2 a D6. Entonces, eso hace que el dolor se irradie en esos dermatomas y se pueda ser percibido en la superficie del tórax. Entonces, hay que tener siempre precaución cuando hablamos de este síntoma, dolor torácico relacionado a patología cardíaca. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con estas otras, con dolor en estas otras estructuras. Entonces, para simplificar, nosotros vamos a definir las causas del dolor torácico en dos. Las causas cardíacas, es decir, que vienen del corazón, y las no cardíacas, relacionadas con esas otras estructuras. Las cardíacas, que son las que más nos interesan, vamos a tener además dos grandes categorías que pueden venir con dolor torácico. Una que vamos a llamar las causas coronarias o asociadas a la irrigación. Las arterias coronarias son las arterias que irrigan el corazón, y las enfermedades coronarias se refieren a una alteración en la irrigación del corazón. Dentro de estas tenemos dos enfermedades, la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio, que vamos a ver están muy relacionadas. Las otras causas las vamos a llamar no coronarias, es decir, no relacionadas con la irrigación del corazón. Y entre esas están la pericarditis relacionada con el pericardio, vamos a ver más adelante, la miocardiopatía asociada con una patología del músculo cardíaco como tal, y las valvulopatías. Las causas no cardíacas, dependiendo de la estructura de donde partan, pueden ser vasculares, pulmonares, gastrointestinales, habíamos dicho, musculoesqueléticas, y también hay una parte muy importante de patología que cursa con dolor torácico que corresponden a causas psicogénicas. Dentro de las vasculares, tromboembolismo pulmonar es una de las causas más graves, la disección aórtica, la hipertensión pulmonar. Las pulmonares, una neumonía, neumotórax, mediastinitis, tumores. Las gastrointestinales, el reflujo gastroesofágico, patología esofágica, sobre todo la úlcera gástrica, la colecistitis. Las musculoesqueléticas, que van desde la costocondritis, que es la inflamación del esternón, la fibromialgia, el Lesbe-Zoster, que pueden producir dolores incluso crónicos a nivel torácico, y las causas psicogénicas, que representan un importante motivo de consulta y un porcentaje importante de las causas de dolor torácico. Están las crisis de pánico, el trastorno de ansiedad. Es importante para poder diferenciarlas, si esta es un dolor torácico de origen cardíaco o no cardíaco, importante los síntomas asociados que va a presentar el paciente, ¿ya? Porque evidentemente una patología pulmonar va a tener síntomas diferentes a patologías cardíacas. Eso es lo que vamos a tratar de diferenciar, y por supuesto las patologías musculoesqueléticas también. Entonces, la idea de estos temas y de la clase es tratar de diferenciar por la anamnesis, los síntomas y signos,
qué patologías corresponden a una patología cardíaca grave y qué otra puede ser una patología musculoesquelética y qué primera línea va a ser el tratamiento fisioterapéutico, ¿ya? O qué otra situación más acompaña que necesita una atención especial. Bien, para nosotros poder precisar si el dolor se trata de un dolor torácico de origen cardíaco y el más frecuente, el respiratorio, como siempre nos tenemos que basar en la anamnesis, en la historia clínica. Y el primer paso, como hemos visto en la evaluación del dolor, en la anamnesis es preguntar sobre todo todas las características que tengamos del dolor. Entonces, hay que ver primero el tipo o el patrón doloroso. El dolor cardíaco va a siempre ser un dolor opresivo, intenso, como pesado, como que si hubiera algo que presionara, porque es un dolor de origen visceral, recordemos, el corazón es una víscera. En cambio, el dolor respiratorio, torácico respiratorio, más bien va a ser un dolor irritativo, como en punta, como en punzada, porque parte de la pleura principalmente. La localización, esto es muy importante. Cuando el dolor es de origen cardíaco, la localización es muy precisa. Es un dolor retroesternal, precordial o interescapular que muchas veces el paciente lo señala con la mano cerrada, con el puño cerrado delante del pecho. Un dolor precordial. En cambio, el respiratorio, el dolor es muy variable, dependerá del área de la pleura que ha sido afectada. Otro factor importante del dolor torácico de origen cardíaco es la irradiación. La irradiación es muy variable, ya usualmente puede irradiarse a los miembros superiores, más al izquierdo que al derecho, al cuello y al epigardio. Va a depender del área del corazón donde haya mayor afectación. Recordemos que el corazón está inervado por los dermatomas C3 a D6, entonces hace que pueda tener una extensa área de irrigación. El dolor torácico de origen respiratorio pues no tiene un patrón de irradiación claro. El tiempo y la evolución. Usualmente el dolor torácico de origen cardíaco tiene una alta intensidad, 8 a 10 de EVA, no es un dolor suave, más el dolor es tan intenso que produce síntomas autonómicos y el paciente se desmaya del dolor. Usualmente es de inicio súbito y de instalación aguda, o sea, rápidamente se instala y aparece de un momento para otro. En cambio, el respiratorio va a tener una intensidad y un tiempo de evolución variable. Generalmente el paciente va a estar enfermo algunos días previos antes de que inicie el dolor. ¿Qué factores agravantes y qué factores atenuantes tiene? En el dolor torácico de origen cardíaco, principalmente el ejercicio es uno de los factores que puede agravar o producirse por la actividad física, por el ejercicio. ¿Qué nivel? Variable. En algunos casos también puede desencadenarse sin ejercicio, pero es la minoría. En la parte respiratoria, los agravantes son los movimientos respiratorios. El paciente cada que respira pues va a tener un incremento del dolor y por eso a veces tiene unas posiciones antiálgicas. No hay muchos factores que lo atenúen, ya no es que pase con el reposo. En el reposo o en la actividad, el dolor respiratorio, torácico respiratorio siempre se va a presentar. Y este es otro factor importante, son los síntomas asociados. En el dolor de origen cardíaco siempre va a haber síntomas asociados. Muy rara vez va a venir un dolor torácico solo. Igualmente en el respiratorio, pero los síntomas respiratorios asociados son diferentes al del cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, además del dolor torácico que hemos dicho, una de las cosas más importantes es la irradiación. La irradiación del dolor torácico de origen cardíaco tiene un patrón específico y esto está derivado de su inervación. Mucho más comúnmente es localizado, como les decía, el área de más intensidad de dolor siempre va a ser el área precordial retroesternal. ¿Ya? El paciente le señala como acá con el puño cerrado. Menos frecuente son las áreas de irradiación que van a la parte del hombro, de los brazos, el borde externo de la mano, hasta la muñeca, de ambas manos muchas veces, más hacia la izquierda, hasta la parte superior del cuello. Ocasionalmente pueden llegar el dolor a irradiarse hasta la mandíbula, ¿ya? Y un poco más hacia la punta de los dedos. No
está asociado a dolor torácico, un dolor que se origine en las partes laterales del tórax, ¿ya? Y esto es importante en el momento de irradiar, de evaluar, perdón, porque muchas veces el paciente puede venir con un dolor en el cuello, en la base del cuello, de inicio, y no un dolor tan preciso como la parte precordial. Un siguiente síntoma que se asocia a enfermedad cardíaca son las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Es la percepción desagradable, por cierto, del latido cardíaco. ¿Ya? El paciente lo describe como un malestar, como una sensación de que mi corazón está latiendo muy fuerte, de que tengo un bombo dentro de mi pecho, ¿ya? Y que se asocia al movimiento de mi corazón, ¿ya? Pero no es una sensación agradable, se constituye una sensación desagradable. Las palpitaciones tienen múltiples causas. No todas ellas van a estar asociadas a una patología, es decir, una enfermedad, y no todas ellas van a estar asociadas a una enfermedad cardíaca. Dentro de las causas podemos distinguir varias. Están las causas cardíacas, el uso de medicación, algunos hábitos, enfermedades psiquiátricas y otras. Existen dos tipos básicos, si quieren. Las palpitaciones fisiológicas asociadas, por ejemplo, al embarazo, al ejercicio, y las palpitaciones patológicas, dentro de las que son de más cuidado están las cardíacas. Las palpitaciones fisiológicas generalmente ceden espontáneamente, ya no son tan persistentes, tienen una baja frecuencia de aparición. En cambio, las cardíacas pueden ser más persistentes, repetirse en el tiempo y tener incluso una frecuencia de más de 6 latidos por 6 percepciones o 6 latidos por minuto. ¿Ya? Dentro de las causas asociadas a palpitaciones cardíacas están las arritmias, las extrasístoles, el uso de marcapasos y una cardiomiopatía. Algunos medicamentos también pueden asociarse a cardiopatías, como los beta bloqueadores, vasodilatadores. Algunos hábitos, estos constituyen, por supuesto, palpitaciones fisiológicas, el uso de cafeína, nicotina y cocaína, y algunas enfermedades psiquiátricas, que no la ansiedad, la crisis de pánico, el estrés, la depresión, son también causas de palpitaciones. Pero la clave es, como les decía, el patrón. Estas son persistentes, si no están relacionadas a ninguna otra situación como una crisis de ansiedad, el embarazo, pues hay que pensar que estas palpitaciones son anormales. ¿Qué le debemos preguntar al paciente para distinguir qué palpitaciones se deben a patología cardíaca? Y esta no sería importante para nosotros, o qué palpitaciones se deben a otras causas. Entonces, lo primero que le vamos a preguntar es qué significa para el paciente palpitación. Por ahí está sintiendo otro tipo de molestias, entonces hay que asegurar que la descripción de un síntoma no sea diferente. Entonces hay que preguntarle con más detalle qué siente. Ya incluso podría él hacer como el golpe en la mesa para que nos diga cómo lo siente. Otra es que hay que preguntar la rapidez, la frecuencia, como les decía. Si son muy rápidas, generalmente pueden estar asociadas a arritmias cardíacas, ya, o irregulares también. Si son rápidas, irregulares, es decir, a momentos son rápidas, otras son menos rápidas, pues también hay que sospechar que puede tratarse de patología cardíaca. En ocasiones aparece como que un latido y nada más, ¿ya? Que pueden tratarse de extrasístoles, pero benignas. Otra pregunta importante es cuánto tiempo dura y con qué frecuencia ocurre. Generalmente las palpitaciones persistentes que duran mucho tiempo están asociadas a patología cardíaca y obviamente si ocurren en relación a alguna actividad como el correr, pues es menos probable que se asocien a patologías cardíacas. El segundo punto que tenemos que preguntarle al paciente es la gravedad. ¿Qué hace el paciente cuando las palpitaciones están presentes? Muchas veces son producto de ansiedad, como les decía, de estrés. Entonces, si el paciente le ignora y se pasan al sentarse, acostarse, generalmente son benignas. Pero si además de las palpitaciones ha tenido pérdida de la conciencia,
ha tenido otros síntomas como dolor torácicos, esas sí requieren una atención urgente. Cuando se producen las palpitaciones, si el paciente tiene palpitaciones cuando está descansando en reposo, ya, o cuando está sentado, esas también son de gravedad. Y cómo empiezan, si empiezan rápido y desaparecen o persisten a lo largo del día y si se asocian a otros síntomas. Si las palpitaciones también cómo terminan, si la terminación es súbita, usualmente empieza así rápidamente y termina ya en un determinado tiempo, hay que sospechar de que pueda tener también una patología cardiovascular. Entonces, las palpitaciones requieren una evaluación anamnésica completa para poder distinguir estas características, que esto es básicamente anamnesis, que pueda haber algún factor de riesgo que nos haga pensar en patología cardíaca. Otro síntoma frecuentemente asociado a patología cardíaca es la disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es la percepción del aumento del trabajo respiratorio. Es una sensación subjetiva, sensación de que tengo dificultad para respirar. La disnea, sin embargo, siempre va a aparecer cuando la demanda ventilatoria de oxígeno no puede ser satisfecha por el individuo, es decir, cuando yo efectivamente necesite hacer más esfuerzo para respirar. La disnea tiene múltiples causas, no solamente dentro de las causas están las patologías cardíacas, existen causas respiratorias, que eso también son las más importantes, algunas causas mecánicas, algunas causas citogénicas, metabólicas y algunas otras causas. No vamos a entrar en detalle de las causas, pero sí es importante que sepamos que pueden ser de distintas. Cardiovascular, cualquier patología cardíaca, desde cardiopatía, isquémica hasta el shock puede producir disnea. Las patologías respiratorias también son diversas, desde el asma, EPOC, pueden producir disnea. Dentro de las otras causas está pues algunas enfermedades del sistema nervioso central, como ser las encefalitis, como ser las lesiones en el tronco, también pueden producir disnea, y también están las disneas psicógenas, que incluyen la ansiedad y depresión. Entonces no vamos a entrar en más detalle, pero sí existen múltiples causas que pueden venir con disnea. Dentro de las disneas hay mucha serie de clasificaciones, están de acuerdo al perfil temporal, a las causas cardíacas, respiratorias, como hemos visto, y hay también clasificación clínica de la disnea. Esta es una clasificación clínica de la disnea, que es cuándo, en qué momento se produce la disnea. Y vamos a tener una disnea, por ejemplo, continua, que es aquella que se produce durante todo el día. Ya el paciente tiene disnea durante todo el día y no está muy relacionado con que esté en actividad o en reposo. La intermitente, también llamada paroxística, es aquella que se produce en ciertos momentos. Ya hay paroxística en el día y paroxística nocturna. Vamos a describir con más detalle. La disnea de reposo es aquella que se produce cuando el paciente está en reposo, como su nombre dice. No necesita que haya una actividad para que se produzca. El paciente sentado ya tiene disnea. La disnea después es aquella que se produce en relación al esfuerzo físico. Y esto va a depender del nivel de esfuerzo. Muchas veces esto puede ser un patrón progresivo, es decir, a mínimo esfuerzo y después va aumentando. La disnea en decúbito, es decir, que se produce cuando el paciente está acostado en la cama, también se llama ortopnea. La disnea en decúbito lateral, o también llamada trepopnea, que es muy típica de disneas asociadas a patologías respiratorias. Y la disnea en posición vertical, o platipnea, ya que es asociada muchas veces a patología también respiratoria como el asma. Entonces, esta es la clasificación de la disnea de acuerdo a clínica, a cuándo se produce. De las disneas, la que nos interesa es la disnea que se produce por patología cardíaca y la vamos a llamar disnea cardíaca. La disnea cardíaca pueden ser
básicamente de 3 tipos: la disnea de esfuerzo, la disnea de reposo y la disnea paroxística. La disnea de esfuerzo, obviamente, como su nombre dice, se manifiesta cuando aumentan las demandas metabólicas del corazón por el esfuerzo. Esta va a tener una escala y a medida que va avanzando la enfermedad, pues es más intensa. Y la disnea de reposo es la que se aparece cuando el paciente está en reposo, tanto físico como emocional. Entonces, la disnea de reposo, a su vez, podemos tenerla de 2 tipos, una que es continua y otra que se llama paroxística. La disnea continua es aquella disnea que es permanente, está presente todo el día. Paciente acostado, paciente sentado, paciente caminando, tiene disnea. Lo que cambia quizás es el nivel, pero está permanente de forma continua. En cambio, la paroxística es aquella disnea que aparece en cierto momento, ya con determinadas situaciones. Dentro de las paroxísticas tenemos las diurnas y las paroxísticas nocturnas. Las diurnas aparecen en relación a un esfuerzo o a una situación emocional muchas veces en el día, pero el resto del tiempo el paciente puede estar sin disnea. Y la nocturna es aquella que aparece en forma brusca y episódica durante el reposo nocturno. Ya el paciente está dormido, acostado, y de repente aparece bruscamente la disnea que lo obligan a levantarse y a sentarse en la cama. ¿Por qué aparece esta disnea? Generalmente durante el reposo, los líquidos del cuerpo, los líquidos intersticiales que no han podido ser adecuadamente devueltos al corazón por una falla cardíaca, son devueltos en mayor cantidad por el decúbito. Esto produce un aumento del retorno venoso, llega más sangre a la aurícula derecha y pasa más sangre a la circulación pulmonar, y esto genera que haya una congestión pulmonar. Los pulmones se llenen de sangre y pase cierta cantidad de líquido de los vasos sanguíneos al pulmón. Y eso provoca una congestión, provoca que los pulmones tengan líquido, que se llenen de líquido, y eso genera pues la disnea, la sensación de falta de aire. Entonces, este es un tipo de disnea, la disnea paroxística nocturna, muy frecuentemente asociada a una patología cardíaca. El otro tipo de disnea es la ortopnea. Es la disnea que aparece en decúbito dorsal. Ya es otra disnea característica de origen cardíaco. El paciente se acuesta y empieza a tener disnea. Eso lo obliga a que se siente, se ponga incluso con el tórax hacia adelante o duerma con muchas almohadas. El mecanismo de producción de la ortopnea es muy parecido al de la disnea paroxística nocturna. La diferencia acá que el paciente tiene un cuadro mucho más avanzado, entonces solamente el hecho de acostarse ya es suficiente para que los pulmones se congestionen. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las disneas de origen cardíaco? Son 3, las disneas de esfuerzo, las disneas de reposo y la ortopnea. Disnea de esfuerzo, disnea de reposo y ortopnea. Disnea de esfuerzo ya es la que aparece en el ejercicio y desaparece en el reposo. Aparece en el ejercicio y desaparece en el reposo. Esta disnea de esfuerzo es muy característica de la insuficiencia cardíaca. A medida que aparezca empeore la insuficiencia cardíaca, también va a aparecer disnea de reposo. La disnea de reposo es aquella que el paciente no puede hacer ninguna actividad, ni siquiera levantarse, y eso ya le provoca disnea. Entonces el paciente debe estar sentado, ya tiene además una expiración prolongada, y dentro de esta disnea de reposo se acompañan de episodios de paroxismo nocturno, o sea, de disnea paroxística nocturna. Ya es un tipo de disnea de reposo grave, como hemos visto. Y finalmente la ortopnea, que es una disnea en la que aparece cuando el paciente adopta el decúbito.
Generalmente este es un tipo grave de disnea que aparece después de tener largo tiempo una disnea de esfuerzo y evidentemente es signo de una patología cardíaca grave. Estas disneas, la de esfuerzo, la de reposo y la ortopnea, muchas veces pueden combinarse y aparecer en el mismo paciente. Dentro de la disnea de esfuerzo existe también una clasificación de gravedad. Esta es una clasificación dada por la Academia Internacional del Corazón. Y vamos a tener 4 grados de disnea. El grado 1, que es la que aparece al realizar esfuerzos mayores que antes no le molestaban, como correr, hacer ejercicio. El grado 2 son aquellos que aparecen al realizar esfuerzos moderados cotidianos, que los hacía antes y no le pasaban. Caminar, subir escaleras. El grado 3, esfuerzos ligeros, vestirse, hablar, comer. Y el grado 4, al estar en reposo físico y mental, y que correspondería a la disnea en reposo. Entonces, estos grados de severidad de la disnea son importantes para clasificar la disnea de esfuerzo, porque de acuerdo a eso vamos a ver el grado de afección cardíaca del paciente y cuánto de esto cuán avanzada puede estar su enfermedad. Otro síntoma asociado a patología cardíaca es el síncope. Se entiende como síncope a la pérdida transitoria de la conciencia. Se puede perder la conciencia por múltiples razones, pero para que sea síncope se debe a una disminución en el flujo cerebral sanguíneo, es decir, un flujo inadecuado. Cuando hay un descenso del menos del 25% del volumen minuto que recibe el cerebro, que es lo normal, pues puede haber un síncope. ¿Por qué ocurre el síncope? Hay múltiples causas, pero una de las más importantes es el descenso del tono simpático. Es decir, el sistema simpático es el que da el tono a los vasos, hace que los vasos se dilaten, no se contraigan. Y por algún desequilibrio se pierde este tono simpático, es decir, los vasos se dilatan y la sangre pues llega en menor volumen al cerebro y genera esta manifestación que es el síncope. Dentro de los tipos de síncope podemos definir 3 grandes tipos: el síncope neuromediado o reflejo, el síncope cardíaco y el síncope ortostático. De estos, el síncope neuromediado es, digamos, un síncope que no está asociado a patología severa. Dentro tenemos el síncope vasovagal, que es el más frecuente, es el que se produce, por ejemplo, asociado a una emoción intensa y que produce una redistribución del flujo sanguíneo y una vasodilatación periférica, lo cual disminuye el llegado de sangre al cerebro y produce el síncope. El síncope situacional, en personas pueden producirse síncope con la defecación, con la risa intensa, con el llanto intenso. Eso se habla en una situación específica. Una patología especial, hipersensibilidad del seno carotídeo y síncope posterior al ejercicio, sobre todo en ejercicios muy intensos, que nuevamente hay una redistribución del tono sanguíneo. En esto no hay ninguna patología cardíaca asociada y es más bien un asunto reflejo. Los síncopes cardíacos generalmente pueden dividirse en 3 grandes causas: bradiarritmias, es decir, alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones ventriculares y una obstrucción cardíaca, por ejemplo, cuando haya una obstrucción al flujo de salida de la sangre, como ser una estenosis mitral o una estenosis aórtica. Y el síncope ortostático, que está asociado a baja de la presión arterial. Ya la hipotensión ortostática, que tiene una serie de mecanismos vasculares mediados que no vamos a describir. Pero estos son los 3 tipos de síncope. Ahora, no cualquier compromiso de conciencia resulta ser un síncope. Hay que tener especial atención en hacer un diagnóstico diferencial del síncope con otras patologías del sistema nervioso central, como son las convulsiones. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros síntomas de alarma cuando evaluemos un paciente con síncope? Primero, si hay un síncope relacionado con un ruido fuerte, sobresalto o estrés emocional, nos habla de una hipersensibilidad del seno carotídeo y yo tengo que poner atención a esto.
El síncope durante el ejercicio físico puede estar asociado a una patología cardíaca, ¿ya? El síncope en supino, eso habla de que el paciente está acostado y tiene un síncope. No debería tener ninguna alteración en el flujo cardíaco cerebral, en el flujo cerebral si el paciente está acostado. Síncope asociado a movimientos anormales. En este caso, este compromiso de conciencia no es precisamente un problema cardíaco o un problema del tono vascular, sino se puede tratar de una patología nerviosa del sistema nervioso central, como son las convulsiones. Historia familiar de muerte súbita en menores de 30 años, porque esto es altamente riesgoso de patología cardíaca, y síncope con historia típica. En la mayor parte de los síncopes, la historia relata que el paciente ha tenido síntomas prodrómicos, es decir, ha tenido mareos, visión borrosa, sensación nauseosa y después la pérdida de conciencia. Esa es la descripción típica de un síncope vasovagal. Si no muestra esa descripción típica, es un síncope que hay que evaluar, pudiendo tratarse de otras situaciones que no son precisamente síncopes. Otro síntoma es la tos. En realidad, la tos está más asociada a patología respiratoria, pulmonar. Sin embargo, puede estar asociada a patología cardíaca. La tos, cuando aparece en esfuerzo o en reposo, puede representar un dato de edema pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre? Un paciente que está acostado, por ejemplo, y de repente desde acostarse despierta bruscamente tosiendo y con esputo que puede ser húmedo, con estrellas sanguinolentas, eso es señal de que hay una congestión pulmonar, como lo hemos explicado. Hay un mayor retorno venoso, más sangre que llega al pulmón, y esto hace que la sangre pase por aumento de las presiones de la parte vascular al intersticial y genere un edema, un aumento de líquido en los pulmones, y esto pueda desencadenar la tos. Entonces, la tos puede ser un síntoma cardíaco, pero tos aislada no solamente, sino tos con otros síntomas y en el contexto, como les decía, de un reposo o un esfuerzo físico. Otro síntoma que a veces está frecuentemente descrito asociado a patología cardíaca es la fatiga. ¿Qué es fatiga? La fatiga es la sensación de falta de energía, como no tengo ganas de hacer nada. Entonces, es un síntoma frecuentemente descrito, pero para que pueda asociarse a patología cardíaca es aquella fatiga que se provoca al mínimo esfuerzo. Es decir, solamente el hecho de peinarme ya me provoca fatiga. Ya, eso habla de una enfermedad cardíaca. Otras causas de fatiga o de debilidad pueden ser patología neurológica, muscular, metabólica o pulmonar. Siempre para descartar hay que pensar en los síntomas acompañantes. Una fatiga de origen cardíaco al mínimo esfuerzo se va a acompañar de otros síntomas como dolor torácico, palpitaciones, disnea. O sea, fatiga sola no podemos hablar de una enfermedad cardíaca. Muchas veces cuando les hago preguntas, casos clínicos, como primer y único síntoma, ¿por qué tiene esto? Por la fatiga. La fatiga de por sí no explica si no tiene otros síntomas acompañantes. Es decir, no se explica fatiga como síntoma cardiovascular si no hay otros síntomas acompañantes. Otro signo más bien, es la cianosis. Ahora vamos a ver los signos. Un signo es la cianosis. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es la coloración azulada de la mucosa de los lechos unguiales de la piel. Generalmente la cianosis se produce porque hay un exceso de CO2 en la sangre, de la carboxihemoglobina, el CO2 unido a la hemoglobina que le provoca esta coloración azulada. La cianosis se va a manifestar cuando alrededor de un 5% de la sangre tenga fijado el CO2, más del 5%. Entonces, la cianosis en la mayor parte de los casos representa una enfermedad pulmonar, es decir, una falla, un deterioro en el intercambio gaseoso, pero puede resultar
una patología cardíaca ya avanzada, cuando se presenta asociada a otros síntomas como disnea de esfuerzo, dolor torácico, palpitación. Otro signo es el que se llama la acropaquia o la presencia de dedos en palillo de tambor, también se llama. ¿Qué es esto? Este es un síntoma tardío, crónico, que se produce también asociada a enfermedades en las que hay un deterioro del intercambio de oxígeno. Ya la parte final de la uña, que debería tener este ángulo normal, se ve distorsionado, se engruesa y los dedos parecerían las puntas de palitos de tambor. Esto se da porque la mala irrigación produce una fibrosis en la uña y que deforma la uña. Esta fibrosis y deformidad de la uña se manifiesta tiempo después y usualmente están, como les digo, asociadas a patología respiratoria, pero puede ser la manifestación también de una patología cardíaca crónica. Cuando crónicamente el corazón no suple las demandas de oxigenación sanguínea, pues puede manifestarse este signo. Sin embargo, es un signo tardío, no es un signo de aparición precoz. Otro signo de patología cardíaca es el edema. El edema es la acumulación o el aumento del volumen del líquido intersticial. Se van a manifestar generalmente por aumento de volumen, hinchazón si quieren, de las piernas. Ya puede ser de grado variable y a veces puede ser progresivo y variar también a lo largo del día. Una de las manifestaciones de edema, a veces el paciente no se da cuenta de su grado de edema, sino es el aumento del peso corporal. Rápidas variaciones de peso, hasta 1.5 kilogramos, pueden estar asociados a edema. Otro signo que puede hacer diferenciar el edema de si quieren, la gordura o aumento de volumen de la extremidad es el signo de la fobia. ¿Cómo se hace el signo de la fobia o qué es el signo de la fobia? Yo produzco la compresión de la extremidad con un dedo sobre una superficie ósea y voy a producir por unos 2 segundos y voy a producir una depresión en la extremidad, en la piel. Esta depresión o fobia que es porque desplazo el líquido que está presente en el tejido intersticial, se va a volver a llenar lentamente. Y eso es positivo de que existe exceso de líquidos. El edema está frecuentemente asociado a patología cardiovascular porque hay una falla en la redistribución de los líquidos, pero no solo es la causa, hay otras causas que pueden producir edema. Entonces, si nosotros hablamos de las causas de edema, vamos a tener causas sistémicas, una alteración en la permeabilidad capilar local de las extremidades, o causas locales como estar parado, la éstasis venosa o la posición de declive prolongada también puede ser causa de edema. Las causas sistémicas son las que más nos interesan. Están alteraciones renales, ya retención de agua y sal, la disminución de las proteínas, que son como los principales atractores del agua hacia los vasos sanguíneos, alteraciones endocrinológicas y fármaco, y la causa importante de edema es la insuficiencia cardíaca. Ese corazón que no puede adecuadamente redistribuir los volúmenes cardíacos que hacen que se acumule, aumente las presiones en los vasos y se acumule sangre en el espacio intersticial, pues es producida por la insuficiencia cardíaca como principal causa de edema de origen cardíaco. Bien, además de los signos descritos, otros signos que pueden ser traducción de enfermedad cardíaca es las alteraciones en los signos vitales. No olvidemos que todo paciente que viene a la evaluación, y eso lo hemos visto en la evaluación, en la examinación, debe tener los signos vitales claramente anotados y evaluados en su ficha clínica. ¿Cuáles son los signos vitales? Está el pulso, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
De estos, todos nos pueden dar parámetros asociados a patología cardíaca. Si tenemos una frecuencia cardíaca, un pulso muy alto o muy bajo, pues es signo de alarma. Lo mismo con la frecuencia respiratoria y la presión. Siempre hay que pensar que antes de someter a un paciente a hacer ejercicios o una fisioterapia, una terapia física, debemos recordar que esto va a producir ciertas exigencias a ese corazón. Y si ese corazón ya de por sí tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, pues podemos generar una descompensación. Entonces, todo paciente debe tener una evaluación de los signos vitales. ¿Ya? ¿Cómo se toman? ¿Cómo se obtienen? Eso no viene al tema y eso obviamente deben hacerlo ya en sus prácticas hospitalarias. Bien. Dentro de lo que es el tema de patologías cardiovasculares, vamos a hablar en general de lo que se llaman las cardiopatías. Hay una lista larga de cardiopatías, pero nosotros vamos a hablar principalmente de estos tres grupos de cardiopatías. Las que van a afectar al músculo cardíaco, el músculo como tal y su irrigación, las que van a afectar a las válvulas cardíacas y las que van a afectar a los defectos del sistema de conducción del corazón. Las que van a afectar al músculo cardíaco, las que más nos interesan son las coronariopatías o afecciones de las coronarias. También están dentro de este grupo la pericarditis, la insuficiencia cardíaca y podemos hablar de la miocardiopatía también. Las que afectan a las válvulas cardíacas, hay una serie de patologías que afectan a las válvulas cardíacas, pero vamos a describir brevemente la fiebre reumática, la endocarditis. Y los defectos del sistema nervioso autónomo están asociadas las arritmias, la taquicardia ventricular, la bradicardia ventricular como causas importantes de cardiopatías. No vamos a tocar todas las cardiopatías porque son numerosas, pero estas creo que son las más importantes de tocar porque van a ser las que nos van a ayudar a hacer una diferenciación importante entre un enfermo que puede tener una cardiopatía o uno que tiene una patología muscular y además de ser las más frecuentemente presentadas en los pacientes. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar hablando ya de las cardiopatías y vamos a empezar con cardiopatías del músculo cardíaco y en este caso las coronariopatías. Bien, hasta acá nos quedamos. Muchas gracias.